Buenas tardes, gracias por la invitación de participar en estas jornadas internacionales sobre desafíos actuales del derecho agrario. Voy a hablar en esta primera parte de la presentación como presidente del Centro de Estudios de Políticas Sociales y Laborales de un tema que cuando lo tratamos en el equipo realmente nos pareció muy importante destacar aspectos generales y también el impacto que va a tener la ley base que está en este momento tratándose en el Congreso de la Nación. Pero para poder hablar del impacto debemos refrescar algunos conceptos que van a servir para interpretar mejor ese desafío, esa modificación que se plantea en la ley base con respecto al trabajo rural o al trabajador rural. En Argentina, el 66 al 70% de los trabajadores se encuentran mal registrados o no registrados, lo que comúnmente nosotros llamamos trabajadores negros. Esto es muy alarmante porque la actividad rural o la actividad agropecuaria es una actividad que genera muchos recursos tanto para el empresario o para el productor que lo ejerce en este campo de la economía. Lo otro llamativo o significante es que esta actividad tiene una pirámide normativa que no todas las actividades industriales o de servicio llegan a tener. Sobre todo porque hay una ley específica, la Ley de Trabajo Agrario, que se encarga exclusivamente de la relación entre el trabajador y la patronal en el ámbito agropecuario o en el ámbito rural. Por debajo se encuentra la Ley de Contrato de Trabajo, que viene a suplir todo aquello que no se encuentra contemplado en la Ley de Trabajo Agrario. Después los convenios colectivos de trabajo, las resoluciones, las comisiones nacionales, tanto de trabajo agrario como de trabajo rural. Y terminando la base, la voluntad de la parte y uso de costumbre. ¿Por qué quise señalar esto? Quise señalar esto en razón que no todas las actividades, como dije anteriormente, tienen este tratamiento. Y además de eso, posee modalidades de contratación muy específicas para la actividad agropecuaria o para la actividad rural, como ser el trabajador permanente de prestación continua o el trabajador permanente de prestación discontinua. Una prestación que se da solamente en este rubro agropecuario rural. También está el trabajador temporario, que es el último eslabón y quizás el más precarizado en alguna de las situaciones, como mencioné anteriormente. Tienen trabajo también llamativo por las edades, o sea, una modalidad de trabajo de contratación, como si bien están contemplados los mayores de 18 años como cualquier actividad, están los trabajadores de 16 a 18 años con la autorización previa de los padres o tutores, y lo llamativo o no llamativo, lo significante del trabajador de 14 a 16 años que debe cumplir algunos requisitos porque está contemplado en la Ley de Contrato de Trabajo Agrario o Trabajo Rural, que es que esté acompañado con la familia, que tenga constancia de escolaridad, o sea, que asista a la escuela, el certificado médico que avale la salud del menor y el examen preocupacional, que es el requisito para darle cualquier tipo de alta a cualquier trabajador. Lo que deben trabajar estos menores entre 14 y 16 años son solamente 3 horas al día para que puedan también llevar adelante sus otras actividades y no interrumpir el paso por su infancia.
Lo significante o llamativo es en cuanto a la licencia, que el padre tiene una licencia extendida con respecto a otros convenios o otras actividades que son de 30 días. Esto es un gran avance que se dio y que se fundamentó en razón de que muchas veces los trabajadores se encuentran lejos de su familia, trabajando en una cosecha, en una siembra, y deben asistir para acompañar a la madre y al entorno familiar ante un nacimiento. Otra situación que se da y que la resaltamos porque después vamos a tocar cuál es el impacto en la ley base, es la solidaridad. Acá el propietario es directamente solidario con el arrendatario o el contratista cuando alquila su campo. O sea, que el empleado que sufre un accidente o alguna contingencia en la relación laboral puede accionar directamente al propietario del campo, salteando al que alquila o al que contrata, aquel que alquila, que contrata un tercero para realizar cierto trabajo. Esto realmente es llamativo porque en otras actividades son solidariamente responsables, pero debe pasar previamente por el que le contrató. ¿Cuáles son las modificaciones o el impacto que va a tener la ley base que se está tratando en el Congreso en la actividad del trabajador rural o en el trabajador agropecuario? Va a ser una de estos la eliminación de esta solidaridad que yo describí anteriormente. Esto quiere decir que el personal afectado va a ir en contra ante un caso fortuito, un accidente o cualquier situación que rompa el vínculo laboral al que lo contrató y no hacia el dueño del campo. También se habla de que estaba excluido en la ley actual, en la ley agraria o de peón rural, el periodo de prueba, y ahora se incorpora el periodo de prueba para trabajo permanente. Esto fue muy cuestionado por las organizaciones sindicales del sector y creo que es un retroceso, esto es un punto de vista de un derecho que había generado muy buenos resultados porque este periodo de prueba permitía que los establecimientos tengan mayor cantidad de planta permanente y no evadir las contrataciones o disfrazar las contrataciones que son permanentes en temporarias. La quita de multa hacia el mal registro del trabajador o la falta de registro es realmente preocupante, no solamente en la actividad agropecuaria, sino en todas las actividades, pero más aún en esta actividad que tiene un porcentaje muy alto de trabajo no registrado, como hablaba al comienzo. El fondo de cese laboral o el fondo para despido, esto es de muy difícil aplicación en el ámbito del trabajo rural o trabajo agrario. Ya por la descripción que yo hice al comienzo de la tipología de trabajo permanente con dedicación continua o discontinua o temporario, van a ser muy difícil que se pueda llevar adelante la consolidación o la formación de este fondo de cese laboral que es para cubrir los despidos. Y lo otro que sí afecta exclusivamente al trabajador rural es la eliminación de las bolsas de trabajo. En la legislación actual está contemplada las bolsas de trabajo que la manejan las organizaciones gremiales de la actividad. Esto permite que el trabajador tenga la seguridad de estar en forma permanente siendo contemplado por el productor, por el propietario de un campo cuando se tenga
que llevar adelante un trabajo de temporada. O sea, que el productor o el dueño de un campo, cuando tiene que llevar adelante un trabajo de temporada, recurre a esta bolsa de trabajo que manejan las organizaciones sindicales y de ahí se saca los trabajadores de manera obligatoria y ya salen con el alta temprana y debidamente registrado. Con la eliminación de esto, donde el propietario podrá o no contratarlo a esta bolsa de trabajo, no es que elimina la bolsa de trabajo, lo que se elimina es la obligatoriedad de la contratación, se puede prestar a un aumento de precarización o no registro o mal registro de los trabajadores. Con estos aspectos quiero terminar esta primera parte y dar paso a la doctora María Victoria Cerdán, miembro de nuestro centro de estudio, que abordará la temática de perspectiva de género en el ámbito del trabajador rural. Muchas gracias. Buenas tardes, soy María Victoria Cerdán, soy abogada, miembro del Centro de Estudios y voy a continuar la exposición hablando sobre la interpretación desde una perspectiva de género del derecho laboral. Independientemente del trabajo rural, hoy el mundo laboral nos exige incorporar a la agenda nuevos temas que la sociedad está demandando. Uno de esos temas es la perspectiva de género. Pero para hablar de perspectiva de género es esencial tener en claro algunos conceptos claves que nos van a ayudar a construir un derecho laboral desde la igualdad de oportunidades. ¿Por qué la importancia de hablar de este tema? Hay una frase que dice que el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Esto quiere decir que a lo largo de nuestra formación como abogados nosotros estudiamos muchos conceptos, incluso a veces hasta los memorizamos, y estos conceptos nos van a servir luego para ejercer pensando, es decir, para interpretar las normas teniendo como base esos conceptos que aprendimos. Entonces, lo que yo quiero hacer hoy es tratar de resumir cuáles son los conceptos claves para pensar en un primer momento el derecho laboral y después más puntualmente el trabajo agrario desde una perspectiva de género. El primer concepto clave es el de perspectiva de género. La perspectiva de género, ¿qué quiere decir, digamos, este concepto? Primero, perspectiva es una forma de ver y entender el mundo. Y de género se entiende como una mirada del mundo reconociendo de que hombres y mujeres no siempre tuvimos las mismas oportunidades y no tenemos las mismas oportunidades y la misma condición en la sociedad. Entonces, se trata de entender el mundo digamos, de una forma que nos oriente a humanizar las relaciones sociales en igualdad de oportunidades. A mí, a veces más que decir perspectiva de género, me gusta entenderlo como una igualdad de oportunidades. Ese es el primer concepto clave. El segundo concepto es el de la igualdad. La igualdad es un derecho inherente a las personas humanas, es un derecho que seguramente todos lo hemos estudiado, está reconocido en la Constitución Nacional, en varios tratados de derechos humanos. Pero, ¿qué quiere decir este concepto? O sea, ¿cómo lo interpretamos? Bueno, la igualdad consiste en reconocer la igualdad entre iguales, es decir, la igualdad consiste en que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a uno de lo que se le concede a otro en igualdades de circunstancias. Ahí está, digamos, la clave para entender la igualdad de circunstancias, es decir, este verso que siempre repetimos los abogados de la igualdad entre iguales. Ligado a este concepto de igualdad aparece el concepto de discriminación. Discriminar es dar un trato diferente a una persona o un grupo de personas. Y esta discriminación puede estar fundada en dos razones. Puede ser una discriminación razonable, que es en el buen sentido de la palabra, cuando está fundado, por ejemplo, en condiciones de idoneidad. Por ejemplo, si yo quiero manejar un avión, es razonable de que me exijan que tenga conocimientos para hacerlo y que tenga la habilitación. Y después está la discriminación prohibida, que es la discriminación arbitraria, que es la que se funda en, por ejemplo, motivos de raza, de sexo, de religión, de ideologías políticas, que es la que está prohibida
por la ley antidiscriminación. El tercer concepto clave para pensar el derecho laboral desde una mirada de perspectiva de género o de igualdad de oportunidades es el concepto de la segregación horizontal. La segregación horizontal es la división sexual de las tareas, es decir, es la situación donde las mujeres que se encuentran insertas en el mercado laboral, bueno, están excesivamente representadas en una serie de sectores o de ocupaciones. Este fenómeno es especialmente evidente en el trabajo rural o en el trabajo agrario, donde las mujeres, a pesar de su dedicación, de su esfuerzo, se ven confinadas a roles específicos y a roles a menudo subvalorados. Bueno, asimismo, en el ámbito rural también aparece otro concepto clave relacionado con las perspectivas de género, que es el de la doble carga de tareas. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres no solo realizan su actividad laboral referida a la actividad productiva, sino que además tienen una doble carga, ya que a estas tareas se le suma las tareas asociadas al cuidado de la familia y el hogar. Esta doble carga obviamente contribuye a una gran desigualdad, ya que las mujeres van a tener que dividir su tiempo y su energía entre lo que es su trabajo remunerado y sus responsabilidades domésticas, obviamente limitando sus oportunidades de desarrollo profesional y personal. Y finalmente, o sea, está buenísimo que hablemos de la perspectiva de género, pero ¿qué soluciones concretas, qué propuestas concretas se pueden dar para pensar un trabajo agrario en igualdad de oportunidades? En primer lugar, podemos hablar de trabajar en políticas públicas que tiendan a asegurar condiciones igualitarias en el acceso al empleo. Otra de las propuestas está relacionado con las políticas de cuidado en las actividades. Anteriormente nos contaba que, por ejemplo, en el trabajo agrario la licencia por paternidad es una de las más extensas que existen en el derecho laboral, siendo de 30 días. Bueno, está bueno que se puedan seguir ampliando estas políticas de cuidado en materias, por ejemplo, referidas al dinero de cuidado, a los servicios de cuidado, como sí suceden en otros convenios colectivos de trabajo de otras actividades. Por ejemplo, lo que tiene que ver con, bueno, dónde dejan para que le cuiden a sus hijos, a sus hijas, los trabajadores y trabajadoras mientras cumplen sus tareas. Bueno, se podría abordar con mucha mayor profundidad esta temática. Y por último, y quizás uno de los ejes más importantes, la capacitación. Hace poco leía un libro de Mercedes D'Alessandro, que es una gran economista muy conocida en este tema de la perspectiva de género, y en su libro Economía Feminista, ella agrega una frase que me parece fundamental para entender la importancia de la capacitación, y dice: no se puede exigir a alguien que defienda lo que no conoce. Bueno, de aquí la importancia de una formación constante, no solo en materias referidas al trabajo rural, sino también en materia referida a lo que hace, digamos, al derecho laboral y al derecho de las mujeres. Finalmente, y a modo de cierre, hoy el mundo laboral nos exige incorporar a la agenda nuevos temas. Esos temas son no solo el género, que es el tema que elegí para tratar hoy, sino también el medio ambiente, la salud mental y la incorporación de las nuevas tecnologías. Y obviamente estos temas también alcanzan al derecho agrario. Muchas gracias.